continuando con la explicación de los tipos de datos genéricos o las clases genéricas, estábamos viendo que a través de la implementación de un tipo de dato genérico podemos implementar un tipo de dato que nos permita almacenar las peticiones no importando el tipo de dato de la propiedad data del objeto response que esperamos recibir desde nuestro web service ficticio o nuestro servicio web ficticio. Entonces, fíjense aquí cómo utilizamos el tipo de dato genérico indicándole entre los signos de menor que y mayor que el tipo de datos que vamos a utilizar para la propiedad, la segunda propiedad que le pusimos por nombre data o por identificador data. Fíjense que si yo ejecuto el programa ahora, eso funciona perfectamente. Me aparece en pantalla 22 porque precisamente pasamos entre paréntesis, perdón, entre menor que y mayor que, el tipo de dato entero y por eso pudimos asignarle a dato un tipo de dato entero. Ahora, siguiendo con el ejemplo, vamos qué pasaría. Presiono control K, control U para deseleccionar el comentario. ¿Qué pasaría si aquí hacemos lo siguiente? Y decimos, bueno, mira, ahora tú lo que vas a recibir en vez de un INT es un string. De esa manera, yo estoy garantizando de que cuando yo le asigne a dato un tipo string, pues eso también funciona. Y ya si yo ejecuto eso, voy a poder obtener en pantalla ambos tipos de datos. Pero yo no tuve que definir un tipo de dato para guardar cuando venga booleano y string y otro para cuando venga booleano y int, sino que con un mismo tipo de datos que yo he hecho genérico, lo he hecho general para uso general, ya yo puedo implementar un objeto que pueda recibir esa respuesta. Si tienen alguna pregunta sobre eso, podemos también hacerlo aquí, todavía. Vamos a quitar esto, console right key de aquí. Y aquí podemos decir, mira, tú vas a hacer la tercera respuesta. Y aquí tú vas a recibir un decimal. Y aquí lo mismo. Y de esa manera, ya yo tendría una aplicación funcionando para diferentes tipos de datos, pero habiendo definido solo una clase para instanciar el objeto que va a almacenar la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta de eso? No. No tienen preguntas. Bien. Fíjense que esto es algo que ustedes pueden implementar en un caso como este, como les dije, donde ustedes tengan que definir tipos para almacenar múltiples valores y que esos valores entre sí solo cambien pocos datos, pues pueden implementar un tipo de datos genérico que los pueda manejar todos, que fue lo que hicimos ahora. Esto fue simplemente un ejemplo didáctico para que ustedes entiendan por arribita lo que son las clases de datos genéricas. Sin embargo, volviendo al ejemplo que teníamos, vamos a cerrar esto ya de las clases genéricas. Close. Vamos a volver a las colecciones y vamos a ver el otro tipo de colección aparte de los arreglos que nosotros tenemos disponibles. Voy a borrar todo esto, ya todo eso fue lo que vimos en la clase pasada. A menos que alguien me diga lo contrario, lo puedo borrar. Borre. Perfecto, lo borré. Entonces, ahora vamos a ver las listas. Pues como dijo Wellington anteriormente, las listas, al igual que los arreglos, nos permiten guardar múltiples valores bajo un único identificador. Habíamos hablado que las listas se diferencian de los arreglos, a que los arreglos tienen que definirse la cantidad máxima de elementos que van a almacenar a la hora de usted inicializar ese arreglo. Sin embargo, las listas son extensibles. Usted puede crear las listas sin saber desde un principio cuántos elementos va a almacenar la lista. Y usted puede agregarle tantos elementos usted quiera. Entonces, aparte de eso, las listas son un tipo de dato genérico. Por eso me detuve a explicarle
qué son los tipos de datos genéricos antes de ver las listas, para que usted entienda qué se está haciendo aquí. Entonces vamos a ver cómo podemos crear una lista. Para crear una lista se utiliza la palabra reservada list. Y fíjense que list me aparece aquí con los signos de menor que y mayor que. Eso quiere decir que list es una clase de qué tipo. Genérica. Una clase genérica, exacto. Y por eso yo solamente tengo que pasarle entre los signos de menor que y mayor que. Fíjense que inclusive aquí en el coding sign me muestra el argumento T en mayúscula como clase, mayormente se especifica, aunque eso podría ser cualquier letra, le dejé eso claro en el anterior video. Sin embargo, esto me dice que yo puedo crear listas entonces de cualquier tipo de datos que a mí se me ocurra, ya sean tipo de datos predefinidos como vamos a hacer ahora, como también tipo de datos definidos por el usuario, es decir, otras clases. Entonces, vamos a hacer una lista de strings. Esta lista de strings yo la voy a llamar nombres. Vamos a colocar ese nombre. Recuerden que las colecciones se nombran en plural, ¿verdad? Las variables en singular y las colecciones, o sea, identificadores que representan múltiples valores, se declaran en plural. Entonces, aquí utilizaríamos la palabra reservada new, la palabra list para definir otra vez el llamado al método constructor de esa clase, y de esa manera ya yo he definido una lista. ¿Cuántos elementos va a poder almacenar esa lista? ¿Quién me dice? No hay una cantidad definida. Yo entiendo que es infinito. Todos los elementos que yo quiera, porque aquí yo no estoy especificando una longitud fija como se hacía con los arrays. Entonces, esta lista yo la voy a inicializar con notación de objetos como hacíamos con los arrays, y simplemente voy a escribir aquí un conjunto de nombres. Vamos a escribir John, vamos a escribir Philip, yo creo que así. ¿Qué otro nombre? Mark, otro nombre. Mary. Bueno, tengo aquí un listado de nombres, ¿verdad? Predefinido. Y hasta aquí, si ustedes se fijan, son muy parecidos a los arrays. Inclusive son tan parecidos que yo podría hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un for. Le voy a decir, mira, tú vas a ir desde el índice 0 a la longitud máxima del array. ¿Cuál array? Bueno, y fíjense que estoy diciendo array, pero en realidad es una lista, ¿eh? Ojo con eso. Le voy a decir, bueno, tú vas a ir hasta la longitud máxima. La verdad que aquí no es length, sino count. Esa es una diferencia fundamental también entre las listas y los arreglos. Acuérdense que en los arreglos utilizábamos length para determinar la longitud máxima del arreglo. Aquí yo utilizo la palabra reservada count o la propiedad count de ese tipo de objetos para que me devuelva la cantidad máxima de elementos que tiene la lista, valga la redundancia. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar el Una elemento en pregunta. sí. Ajá. Escúchame que me interrumpa. Sí, Usted le agregó. le agregué. No te escucho, Will. Hello. Bueno, se cayó la pregunta de Will ahí. Hello. Que hable por el chat, profesor. Perdón. Bueno, pues, Will, ¿me escuchas? Sí, me escucho. Ok. Dime la pregunta, por favor. O sea, usted le pasó directamente ahí los nombres a la lista, ¿verdad? Sí, Yo le pregunto si usted utiliza list.
Es lo mismo. Si yo utilizo, no, Escúchame, es que este internet mío está inestable. Si usted utiliza ahí list.add para añadirle los parámetros a la lista o los nombres a la lista, sería lo mismo. sí, lo que pasa es que todavía no hemos llegado ahí, por eso los agregué con notación de objetos para que ustedes vean que al igual que los arrays, se puede utilizar notación de objetos para inicializar las listas. Todavía no hemos llegado a los métodos que tienen las listas para manejar sus elementos, que es una de las principales ventajas que tienen las listas con respecto a los arrays. Pero lo vamos a ver, no te preocupes, sería lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí yo estoy utilizando un bucle for, que todos conocemos, ¿verdad? Para recorrer la lista y mostrar cada uno de sus, cada uno de sus elementos en pantalla, que es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo ejecuto esto, fíjense que yo voy a obtener un pequeño listado con todos los elementos que tiene la lista, que son John, Philip, Mark y Mary. Entonces, eso quiere decir que yo puedo acceder a los elementos de la lista como accedía también a los arrays, mediante corchetes, si se fijan. Eso quiere decir que las listas, al igual que los arrays, están indexados y que tienen un índice que va desde 0 hasta la cantidad máxima de elementos que tiene la lista menos 1. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Es igual que los arreglos. Entonces, las características, como decía Will, que tienen las listas, es que ellas proveen métodos que me permiten realizar varias acciones sobre las listas, porque acuérdense que el propósito de tener una lista de elementos, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? Agrupar una X cantidad de datos en una sola Agrupar una variable. cantidad de X de datos, ¿verdad? Para poder hacer con ellos lo que yo quiera después, ya sea agregar nuevos datos, eliminar datos, buscar datos y todo lo que yo quiera hacer con esa colección de datos. Entonces, las listas por sí mismas, esta clase genérica, incluye métodos que operan sobre la lista que me permite realizar todo este tipo de cosas. Entonces, el primero de esos métodos que vamos a ver va a ser el método que mencionó Will, que es cómo yo puedo agregar elementos a una lista. Pregunta, ¿cuántos elementos tiene la lista en este momento? 4. 4 elementos, correcto. Entonces vamos a agregar uno nuevo. Tendríamos que teclear el nombre del identificador, que en este caso, valga la redundancia, es nombres, punto, el método que me permite agregar un nuevo elemento, que ese es el método add, y entre paréntesis yo le pasaría el ítem, que en este caso es simplemente un stream, porque hicimos una lista de streams. Entonces yo aquí simplemente tendría que pasarle el nombre, por ejemplo, vamos a pasar aquí máximo, ¿verdad? Y de esa manera yo estaría agregando un elemento al array. ¿Cómo yo puedo confirmarlo? Bueno, voy a ejecutar el programa y ver si máximo me aparece, y efectivamente me aparece. He añadido un nuevo elemento al array, y el array no tiene 4 elementos, sino 5, porque le agregué uno nuevo. ¿Cómo yo puedo confirmar eso? De la misma manera, añadiéndole aquí un console write con la cantidad de elementos que tiene el array, que sería nombres.count. Así yo podría decirle aquí, mira, lo siguiente, cantidad de elementos. Y cuando yo muestro eso en pantalla, fíjense cómo me aparece aquí. Ah, bueno, no me está mostrando la cantidad. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ponerle un plus por si acaso. Ahora sí. Fíjense, cantidad de elementos me dice que tengo 5. Si yo añadiera otros elementos, la longitud de la lista cambia. Por eso es que las listas se dice que son de longitud variable.
Fíjense que estoy añadiendo 2 elementos más a la lista. Y me dice que tengo 6. Tengo a John, Phillips, Mark, Mary, Máximo y Pablo. ¿Alguna pregunta sobre agregar elementos al array? Francis, haga un ejemplo con introduciendo por teclado. Sería de la siguiente manera. Tú le solicitarías el ingreso un nombre, por ejemplo. Y ese nombre, diríamos nombres.add. Y aquí sería un console readline. De esa manera. Entonces, fíjate ahora, cuando yo lo ejecuto, él me dice, ingrese un nombre, le pongo Francis, por ejemplo, y me añade Francis a la lista. ¿Perdón? Ok, bien. Bien, entonces, en contraposición tenemos un método que lo que hace es que elimina, elementos de una lista. Si quisiéramos eliminar a máximo la lista, tendríamos que escribir ese método. Ese método se llama remove. Y entre paréntesis tendríamos que pasarle el nombre del elemento que deseamos eliminar, que sería máximo. Entonces, lo que vamos a hacer para que este efecto se vea es que vamos a primero mostrar la lista antes de yo eliminarla, ¿sí o no? Vamos a comentar esta parte, que fue el ejemplo que solicitó. Vamos a mostrar los elementos antes, después, antes y después de haberla eliminado. Yo pondré aquí una... Voy a ponerla aquí arriba. No, está bien, lo voy a poner ahí. Fíjense, yo estoy aquí mostrando los elementos como estaban antes de yo eliminar máximo y después de eliminar máximo para ver si la eliminación se hizo. Fíjense aquí, yo tengo a John, Felix, Mark, Mary, Máximo y Pablo. Y aquí luego de eliminar a máximo solamente tengo a John, Felix, Mark, Mary y Pablo. O sea que la eliminación fue exitosa. Vamos a colocar esto del número de elementos antes de borrar, también para que se vea. Antes de yo borrar un elemento tenía 6 en total y ahora solamente tengo 5. Preguntas sobre agregar y eliminar. Oh, ahí está claro. Agregar, eliminar. Por el caso de que usted tuviera 50 nombres y lo quisiera organizar en forma alfabética. Sí, mira, hay métodos para organizar las listas en orden alfabético. Lo que pasa es que antes de llegar a ellos, yo quiero que veamos algunas cosas que nos van a ayudar a comprender mejor cómo utilizar esos métodos. Hay uno, de hecho, que creo que puedo introducir sin necesidad de ver ni delegados ni expresiones lambda, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Déjame confirmar. Creo que yo puedo utilizar el método sort o ordenar sort sin utilizar expresiones lambda, pero lo tengo que confirmar. Dame un segundo. Vamos a hacerlo aquí, después que lo muestro arriba sin ordenar, ¿verdad? Decirle, mira, nombres.sort. Ese método lo que va a hacer es que me va a ordenar los elementos de forma alfabética de menor, o sea, de la A a la Z. Entonces, ahora fíjense, cuando yo los escribo, fíjense cómo están aquí desordenados, ¿verdad?
y aquí abajo ya los muestra en orden alfabético. Porque aquí estaban antes de yo aplicarle el sort, antes de ordenarlos, y aquí están después de haberlos ordenado. Existen otros métodos que son métodos extendidos de una librería de .NET que se llama LINQ, pero no lo vamos a ver todavía, porque para llegar ahí tenemos que ver primero los delegados y las expresiones lambda. Preguntas. No hay preguntas. Está todo claro. Todo claro. Bien, pues vamos a introducir, vamos a pausar esto de las colecciones. No es que terminamos las colecciones, todavía seguimos con las listas, solo que la vamos a pausar porque el verdadero potencial de las listas ustedes los van a explotar cuando sepan manejar las expresiones lambda. Y para eso tenemos que saber qué es un delegado y cómo podemos crear nosotros nuestras expresiones lambda. ¿Qué son las expresiones lambda y en qué casos nos resultaría útil utilizarlas? Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser una aplicación de consola. La vamos a llamar delegados. O vamos a poner ejemplo delegados. Este proyecto ejemplo delegados nos va a servir a nosotros para explicar qué son los delegados. Bueno, básicamente los delegados son objetos que hacen referencia a métodos. ¿Qué significa eso? Que hasta ahora, si ustedes se fijaban, nosotros estábamos llamando a métodos que estaban asociados a una clase en específico. Por ejemplo, si yo tenía una clase X y dentro de ella creaba un método llamado sumar, dentro de la clase yo podía llamar a sumar directamente porque era un miembro de la clase. Pero cuando yo utilizaba una instancia de X, yo tenía que crear una notación de punto, nombre del identificador del objeto, punto, el método al que yo quiero acceder para poder llamar a ese método. Y ustedes saben que esos métodos pueden ser accedidos mediante la codificación de modificadores de acceso que se le haya aplicado, si es public, si es protected, si es private, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Los delegados son una forma, y está mal escrito aquí, que provee C# para permitirme crear a mí tipos de datos, o sea, un objeto que en realidad lo único que haga sea invocar un método o un conjunto de métodos, como luego vamos a ver. O sea, él no forma parte de la clase, por decirlo de alguna manera, sin embargo, sí puede acceder a los métodos que se especifiquen en él o que se le deleguen a él para él representar. Eso se ve mejor a través de un ejemplo. No se preocupen mucho por los delegados. Los delegados tienen muchas aplicaciones. Yo ahora los voy a introducir simplemente para introducir las expresiones lambda. Y más luego, después, quizás al final, podamos ver más a fondo esto de los delegados. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a hacer un nuevo delegado y los delegados se declaran con la palabra reservada delegate. Y simplemente luego de la palabra delegate se especifica el tipo de dato que va a retornar el método que se le va a asignar a él. Si el método no retorna ningún valor, pues colocamos void. Y luego de esto yo tengo que escribir el identificador del delegado, que en este caso le voy a llamar mi delegado, porque esto es simplemente por razones didácticas. My delegate. Y entre paréntesis irían los argumentos que recibiría el método. Si no recibe ningún argumento, pues lo dejo en blanco. Vamos a hacer un delegado primero que no devuelve ningún valor y no recibe ningún argumento. Pongo punto y coma y con esto ya yo he creado mi tipo de delegado. No es un método, no es un campo. Fíjense que yo lo he definido dentro del namespace. Eso especifica que esto que está aquí es un tipo de dato. Es un tipo definido por el usuario, pero no es un tipo de dato cualquiera, sino que especifica que se trata de un delegado.
que son tipos de datos que se utilizan para hacer referencia a métodos. Dentro de la clase programa yo voy a crear un método, que este método va a ser público, no va a devolver ningún valor, se va a llamar, va a ser void. Este método lo voy a llamar prueba, y prueba no recibe ningún argumento, simplemente prueba ejecuta un mensaje en pantalla que dice hola desde el método prueba. Ese método no hace nada más. ¿Cómo yo utilizo un delegado? Bueno, como esto es un tipo de dato, yo tengo que crear acá una instancia de ese tipo de dato para poderle asignar un valor, como lo hacemos con las clases. Entonces, aquí yo no escribiría delegate, sino myDelegate, que es el tipo de dato que yo definí. MyDelegate, el nombre que le voy a colocar, que en este caso va a ser D, y aquí después de los dos puntos va simplemente el nombre del método que yo voy a asignarle a este delegado, que puede ser, por ejemplo, prueba. Y aquí me está dando el aviso esto de que se va a cerrar la sesión. Espérense un segundo, aquí me está dando un error esto porque sí, miren qué sucede. Yo estoy declarando este delegado aquí, pero como ese es un método estático, él me está diciendo que como este método no es estático, no lo puedo utilizar dentro de un método estático. Tendría que colocar este método como estático también para que esto funcione. Acuérdense que explicamos los métodos estáticos en la clase pasada. Chicos, vamos a tener una pequeña pausa, que tengo algo que atender acá en la casa. Pero fíjense que yo he creado mi tipo delegado, he creado un campo del tipo myDelegate dentro de la clase program, y a este tipo de dato myDelegate lo he inicializado con el valor de la representación del método prueba que creé. Yo puedo hacer esto porque, denme un segundo, no colgué un momento. Bien, disculpen el tiempo que espera. Les decía, yo podría aquí tener otro método que sea público, que sea estático, que sea void y que, por ejemplo, reciba un argumento. Un argumento de tipo int, perdón, que se llama y. Si yo trato de asignarle ese método, por ejemplo, escribo aquí recibe, eso me va a dar un error. Y me va a dar un error simplemente porque este delegado tiene una firma particular y simplemente se le pueden asignar a él métodos que cumplan con la firma del delegado. Como este delegado espera representar métodos que no reciban parámetros, si yo le paso un método que recibe parámetros, va a dar error. Eso tienen que tenerlo pendiente. Entonces, yo voy a volver a colocar prueba aquí, que es un método que sí cumple con mi firma del delegado. Y ya yo puedo venir acá y, por ejemplo, hacer lo siguiente, escribir d.invoke, que es el método que me permite invocar al delegado en mi aplicación. Déjame hacer un console write aquí para que esto console read key para que esto se pueda ver en ejecución. Y fíjense que yo no estoy llamando al método prueba, pero cuando yo ejecuto la aplicación, la acción que se desencadena es la acción que está definida en el método prueba, porque este delegado está representando, es un puntero a ese método. Y yo podría crear punteros de este tipo en cualquier punto de mi aplicación y podría no solamente asignarle un solo método a este delegado, sino que ese delegado puede desencadenar un conjunto de métodos que inclusive estén repartidos en diferentes clases a lo largo de mi proyecto. Y eso es una funcionalidad que, dependiendo del caso, nosotros podemos darle uso o no.
Bien, chicos, me van a disculpar. Tengo una situación puntual aquí en casa que tengo que resolver. Fue algo que se presentó. Entonces, lo que voy a hacer es que, como estas clases están grabadas en YouTube, la parte de los delegados y las expresiones lambda, voy a proceder a marcárselas ahora mismo en el grupo de WhatsApp para que continúen viéndolas los que tengan el tiempo y los que no, pues que más tarde lo puedan seguir viendo. Y me disculpan, de verdad, no quisiera terminar la clase así, pero fue algo que se presentó. No, Francis, esperemos que todo bien, que pueda resolver por allá. Está bien, muchas gracias y disculpen. Dejen sus preguntas que yo en unos minutos que regrese acá en la computadora les puedo responder. Claro que sí. Entonces voy a dejar el Zoom abierto hasta que se cierre. Le quedan como 5 minutos para que ustedes hagan cualquier discusión que tengan ahí en lo que yo regreso. Ok.